Esto es una situación hipotética, obviamente. Resulta que en Manizales está como ley la pena de muerte para todos los que roban. Es una situación hipotética, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, cualquier persona que cojan robando en Manizales, la van a llevar a la cárcel y la van a matar. Este señor, en medio de tanta opresión que tiene por causa de su familia, igual se mete al éxito y empieza a robar. Se roba un mercado. Las cámaras lo están mirando y están esperando los celadores y apenas van a salir, entonces lo detienen. Le preguntan, señor, ¿qué lleva en la maleta? Y evidentemente él muestra que se ha robado arroz, que ha robado atún, que se ha robado un pedazo de carne. Él, sabiendo que las consecuencias del robo en Manizales es la pena de muerte, empieza a rogar y empieza a contarles la situación de lo que ocurre. Mire, señor, es que yo tengo 6 hijos, no han comido, tenemos hambre, no he conseguido trabajo, yo soy juicioso, hago esto y esto, pero no me quedó otra razón que venir y robar para alimentar a mis hijos. El gerente que está al frente sabe que si lo denuncia lo van a matar. Entonces, el gerente decide no denunciar. Hasta ese punto es a lo que nosotros llamamos misericordia. Él no va a recibir lo que merece por haber estado pecando, robando. Entonces el gerente lo que va a hacer a continuación es que le va a decir, coja un carrito y vaya a un mercado de 2 millones de pesos y nosotros vamos a pagar. Y él, muy feliz y muy contento, vaya a ese mercado y se lo lleva a la casa. Eso es el concepto de gracia. El concepto de gracia es que él merecía ir a la cárcel y merecía morir. Pero a diferencia de esto, el gerente, que en nuestro caso sería el juez todopoderoso, lo que decide es darle un regalo que él no se merece. Esa es la gracia inmerecida. Y esa gracia no se obtiene bajo méritos humanos. Esa gracia no se gana. Esa gracia no se obtiene por nuestro esfuerzo humano. Esa es una gracia que el Señor otorga porque Él quiere. Entendiendo que es un poquito acerca de la gracia, debemos recordar que si usted le pregunta a un estudiante de bachillerato, ¿qué va a hacer en la universidad o qué va a estudiar? Muchos crecemos con la idea de ser prestigiosos, tener fama, tener poder, tener un trabajo. Muchas veces evaluamos la profesión que van a tomar nuestros hijos en función de cuánto pueden ganar. Uy, Valentina, quiere estudiar pintura, muy lindo, pero o tienes que ser una experta en pintura, una muy buena para poder tener recursos que te puedan sostener. Pero de la pintura vivir, del arte, como se decía en algún momento, complicado. ¿Por qué? Porque este mundo tiene la meta de que muchas personas persiguen el dinero. Algunos lo logran, algunos lo obtienen. Y si usted lee la vida, muchas veces las personas que surgieron o que salieron de lugares muy pobres o de lugares muy frágiles y algún día obtuvieron algún tipo de dinero o de posición social, son las personas más arrogantes. Muchas veces son las personas que pisotean a los demás, que miran a los demás por debajo del hombro, en lugar de tener una sensibilidad por aquella condición en la cual ellos vivieron y de la cual Dios los sacó. Son personas que se vuelven pedantes, orgullosos. Se suben a vivir en una posición donde humillan, menosprecian. Para ellos el dinero, su Dios, el dinero que es su Dios, es todo lo que necesitan en la vida. Simón el mago, el cual hemos estado hablando, era un hombre que había obtenido todo esto. Tenía fama, tenía poder, tenía reconocimiento, tenía todo lo que aparentemente una persona busca en este mundo. Pero a él le seguía haciendo falta a Dios. Y él trata de buscar de Dios, pero no por buscar de Dios, sino lo que Dios ofrece. Es decir, no buscan a Dios por lo que Él es, sino por lo que Dios tiene en sus bolsillos. ¿Cuántas amistades o personas en este mundo no se han acercado o no se acercan a otros, no por la persona, sino por lo que la persona les puede ofrecer, por los beneficios que me puede tener esta amistad? ¿Cuántos no se acercan a la política, no se acercan a personas reconocidas, no porque le interese quién es él, sino lo que esta persona le puede ayudar? Y de esta misma manera se acercan a Dios. Hermanos, Simón necesitaba a Dios. Era todo lo que él necesitaba. Sin embargo, él no lo entendió. Y ahí viene como el comercial que hemos visto durante algún tiempo. Hay cosas en la vida que tienen un precio.
pero las más valiosas no tienen una etiqueta con la cual nosotros la podamos comprar. Hoy veremos nosotros a un hombre que intentó ponerle precio a lo que Dios le había costado, a lo que a Dios le había costado la sangre de su hijo. Hermanos, hasta este momento hemos visto cómo estos apóstoles, esta iglesia primitiva había cumplido la gran comisión. Ellos hasta el capítulo 7 vimos cómo fueron testigos y predicaron en Jerusalén. Pero hemos visto también cómo al capítulo 8 llegan a empezar a ir a Judea, sobre todo a Samaria. Y no es casualidad que ese próximo destino fuera Samaria. Para entender qué era Samaria y entender el pasaje de hoy, ustedes debieron haber visto un corto video, 13 minutos. ¿Lo vieron? Solo eran 13 minuticos. Voy a retomar algunas de estas ideas. Luego de la época de los jueces, donde el pueblo no tenía ni Dios ni quien los mandara, el pueblo empieza a mirar a los demás que tenían un rey. Entonces empiezan a clamarle a Samuel. Y le dicen, Samuel, nosotros también queremos un rey. Los otros pueblos quieren, denos un rey. Y Dios les manda un rey. ¿Cuál es ese primer rey que manda Dios? Saúl. Luego Dios manda a David. ¿Y el hijo de David cómo se llamaba? Salomón. Salomón, un hombre sabio como solamente él lo había sido, al final se empezó a desviar y empezó a adorar los ídolos de sus esposas y de sus concubinas. Salomón muere y en el momento en que Salomón muere, en estos 120 años de reyes, era donde este pueblo había obtenido más triunfos, había obtenido más riquezas, habían construido el templo, habían prosperado de una manera tremenda. Y esto es tan importante que yo lo he dicho entre líneas en las predicaciones. Hermanos, es tan importante que nosotros trabajemos en la herencia como trabajar en los herederos. Eclesiastés dice que es insensato, es absurdo, es estúpido que nosotros trabajemos 50, 60 años en esta vida por dejarles una herencia a nuestros hijos y que nuestros hijos en 6 meses se mecateen. Tanto trabajo nos costó. Salomón no trabajó de esta manera. Él se esforzó, trabajó, se equivocó 1000 veces y cuando él muere, queda su hijo que se llamaba, como a ver si lo recuerdan, Roboam. Hasta este tiempo existían las 12 tribus de Israel. 10 tribus de Israel se ubicaron al norte y 2 tribus de Israel se ubicaron al sur. Al sur se ubicó Judá y Benjamín. Cuando Salomón muere, Salomón les había puesto impuestos y cargas y trabajos muy pesados. Y el pueblo empezó a clamar, ya no más, no más impuestos, no más cargas. Y entonces surgió otro líder que se llamaba Jeroboam, y Jeroboam era un líder militar, y Jeroboam empezó como a endulzarles el oído, y se ganó esas 10 tribus y se las jaló para él. Cuando él se las jala, entonces el reino se divide. 10 tribus quedan al norte y 2 tribus quedan al sur. El reino se divide. Eso ustedes lo encuentran en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, en los libros de Crónicas. Su hijo, en vez o lejos de corregir el rumbo de su padre, actuó con orgullo, con dureza. Rechazó el consejo sabio, oprimió el pueblo, gobernó sin un discernimiento espiritual y como consecuencia, insisto, el reino se dividió. La historia no termina ahí. Esta división causada por el pecado, por la mala dirección espiritual, debilitó profundamente el pueblo de Dios. Dios, cuando usted leemos los profetas mayores, leemos que Dios mandaba a Isaías, a Jeremías, le decía, por favor, arrepiéntanse, cambien, vuélvasen a Dios. Los mandaba una y otra vez y cogían los profetas y los apedreaban, les pegaban, los insultaban y aún así Dios mandaba una vez un profeta, otro profeta, otro profeta. Usted puede ir a una iglesia y a otra iglesia y a un pastor y a otro pastor y finalmente si usted no se arrepiente pues va a llegar la conquista de los imperios de afuera. No era casualidad que ellos fueran conquistados por los asirios, por los babilonios, por los persas, por los griegos, por los romanos. Fueron alrededor de 5 imperios que invadieron y colonizaron todo esto. Violaban sus mujeres, les quitaban las riquezas, les quitaban las casas, se los llevaban y los llevaban a sus territorios simplemente como esclavos. Y aún así no devolvían a Dios. Esto provocó la deportación de sus habitantes y la pérdida de estas 10 tribus del norte.
En su lugar se introdujeron pueblos extranjeros y generaron una mezcla étnica y religiosa que dio origen a los samaritanos. ¿Por qué estoy tocando todo esto? Porque esta región a la que va Felipe el Evangelista, donde está Simón, es la región de Samaria, esta región donde fue conquistada y fue disuelta por los otros imperios. Por esto es que el Nuevo Testamento, Samaria, en el Nuevo Testamento, Samaria no solamente era un lugar diferente, era un territorio marcado por siglos de división, de pecado, de rechazo, de maldad. Existía una profunda enemistad entre los judíos de estas dos tribus del sur con los samaritanos. Había una barrera cultural, espiritual e histórica que parecía imposible de cruzar. ¿Qué hacían en la región de Samaria, en la región del norte? Ellos sacrificaban niños. Ellos surgieron de Abraham, de Isaac, de estos patriarcas, y cuando se empezaron a mezclar y a tener ese sincretismo, empezaron a tomar costumbres de estos pueblos, como cuáles, sacrificar niños. Llegaron a ofrecer a sus propios hijos en rituales paganos, especialmente a dioses como Baal. ¿Qué hicieron también? Idolatría extrema. No solamente adoraban a Dios, sino que también adoraban a Acera, a Baal, y ponían su confianza en imágenes y en dioses falsos. También se prostituían. Eh, en los cultos, en los cultos, ¿sí? Paganos, había prácticas sexuales como parte de la adoración, lo cual corrompía completamente la vida espiritual y moral. Practicaban la hechicería, practicaban el ocultismo, consultaban a divinos, confiaban en poderes espirituales falsos, como en el caso de Simón. Y había una corrupción total en el culto. Mezclaban la adoración verdadera con prácticas paganas, creando un culto falso que parecía espiritual, pero estaba absolutamente desviado. Ellos, al practicar toda esta serie de cosas, rechazaban conscientemente a Dios. No era que no les advirtieran, no era que no tuvieran profetas, no era que nadie les había evangelizado. Ellos persistían en su pecado y endurecieron su corazón. Hermanos, en pocas palabras, no fue solamente que pecaran, sino que mezclaron la verdad con el error. Llegaron a prácticas extremadamente graves, como los sacrificios humanos, la idolatría, las prácticas sexuales, lo que llevó a una decadencia espiritual. Pero Dios, en su soberanía, decide llevar precisamente el Evangelio hasta allí. Y es allí donde aparece Felipe el Evangelista. Él predica a Cristo con poder. Multitudes están respondiendo con gozo. Pero también aparece este personaje, Simón el mago, un hombre influyente, acostumbrado al poder y a la admiración, y cuya aparente fe revelaría pronto que su corazón realmente no había creído. Así el Evangelio avanza, derriba barreras que el pecado había levantado por siglos, pero al mismo tiempo el texto nos confronta con una verdad incómoda. Hermanos, no todos los que se acercan al Evangelio lo hacen con un corazón genuino. Este pasaje entonces no solo nos muestra la expansión del Evangelio, sino que nos obliga a mirar hacia adentro. Nos recuerda que el pecado tiene consecuencias generacionales. Me quiero detener un momentico acá. Nosotros venimos probablemente de una cosmovisión donde en los encuentros o reencuentros o retiros oraban para que las maldiciones generacionales salieran de la persona. La Biblia habla de maldiciones generacionales, Deuteronomio y creo que es Levítico. Es el mismo versículo que se repite en los dos libros. Sin embargo, a lo largo del Pentateuco y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también nosotros encontramos muchos más evidencia y mucho más sostén que dice que nosotros no tenemos que pagar por el pecado de nuestros padres. No podemos nosotros que mi abuelita robaba y mi abuelita era bruja y entonces yo también soy brujo porque mi abuelita lo hacía. No, puede ser, y lo que sí ocurre es que hay una influencia. Si usted es hijo de un alcohólico, tiene dos opciones. O usted le tiene repugnancia al alcohol o usted es otro alcohólico. Normalmente ocurren esas dos cosas, por la influencia, pero no es porque yo nací con un demonio que me lleve a ser alcohólico. Hay una influencia de nuestra familia. Por eso, hermanos, nuestros hijos son fruto de nosotros. Ellos son fruto de lo que nosotros hemos trabajado a lo largo de sus 15, 20, 14, 13 años. Pero eso tampoco les quita la responsabilidad a ellos que tienen de responder a Dios.
Yo como esposo soy el fruto de Milena como esposa. Milena es fruto de mi trabajo y mi rol como esposo. Pero eso tiene un equilibrio con la responsabilidad que cada uno tenemos ante el Señor. Teniendo esto claro, este es el contexto en el cual llega Felipe el Evangelista a predicar en este lugar hostil, difícil, y la Biblia menciona a Felipe. ¿Ustedes creen que Felipe estaba solo en este lugar? La Biblia menciona que el Señor los mandaba al menos de dos en dos. Aunque sea, tenían que haber dos. Pero Dios mandó a este hombre a un lugar muy complejo, muy difícil. Y vamos a estudiar más adelante por qué lo manda a este lugar. Tenemos 3 puntos de enseñanza hoy. Primer punto sería: la obra del Espíritu va más allá de las fronteras. La obra del Espíritu va más allá de las fronteras. Si alguien, por favor, me ayuda a leer versículos 14 al 17. Hechos capítulo 8. Hechos 8, versículos 14 al 17. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, o de los que se han acercado a esta iglesia, han notado quizás maneras diferentes en cómo lideramos o dirigimos esta congregación. Hermanos, una de las realidades más comunes cuando somos creyentes nuevos o neófitos, usa la palabra la Biblia, es que cuando recién llegamos al Evangelio y comenzamos a abrazar la sana doctrina, empezamos a idealizar muchas cosas que tienen que ver con el cristianismo. Idealizar quiere decir como colocar como en un estado de perfección la vida cristiana, la vida de iglesia. Entonces idealizamos a los líderes, idealizamos los procesos, idealizamos la iglesia, idealizamos a los hermanos, o incluso nos idealizamos a nosotros mismos y pensamos casi sin darnos cuenta: somos buenos, no somos como los pecadores. Ya voy a la iglesia, estoy yendo los jueves, ahora voy al grupo de mujeres, también fui el domingo a la iglesia, ofrendamos, estamos sirviendo y adoptamos de manera casi inconsciente esta posición del fariseo y el publicano. Yo no soy como los demás, yo sí soy bueno, yo estoy orando, estoy leyendo, voy a la iglesia. Estos no tienen la sana doctrina, yo sí la tengo, yo sí tengo la verdad. Idealizamos la vida cristiana en general y también idealizamos el ministerio. Entonces usted empieza a soñar con servir y nos emocionamos con las misiones, con discipular, con predicar. Tenemos ese amor, ese fuego de Dios en nuestro corazón y queremos compartírselo a los otros. Esto es genuino, esto es verdad. Hay un deseo profundo de compartir la fe. En nuestro corazón arde esta convicción. Esto es tan grande que el mundo necesita escucharlo. Y eso es bueno, hermanos, este deseo es correcto. Pero con el tiempo, cuando empezamos a servir de verdad, cuando dejamos ese idealismo y empezamos en la realidad, quizás algo cambia. Empezamos a ver que las cosas no eran tan hermosas ni tan perfectas como lo soñamos antes. Voy a ir a la iglesia, entonces espero que el pastor me visite, me llame, me atienda, vaya a la casa, me planche, me lave, y no va a ocurrir. Ese idealismo no ocurre, hermanos. Y aunque alguien lo hiciera, no sería sano que lo hiciera. Porque no estamos buscando personas dependientes. Estamos buscando personas que se acercan y dependan de Dios absolutamente. Por eso que es fácil decepcionarnos. Pensamos que vamos a ayudar a los necesitados y encontramos injusticia, encontramos manipulación, encontramos ingratitud. Se puede preparar una enseñanza y gastar 6, 8, 10 horas y tratar de darle a un grupo de mujeres y que no lleguen. O venir un domingo a darle que la gente se aburra y se duerma. O que no le gustó como el pastor predicó. El culto estuvo como regular, güey. Como quien va a un circo. La gente llega o no llega o va sin interés.
Podemos, y no se nos puede hacer raro que algún día lleguemos allá con los habitantes de calle, algún día alguien haga algo incorrecto, nos trate mal y nos insulte. Hermanos, el ministerio no es ideal, es real. Y esa verdad, esa realidad incluye lucha, tensión, incluye un discernimiento. ¿Por qué menciono esto? Porque Felipe no estaba en un contexto fácil. Él fue enviado a Samaria, un lugar marcado por siglos. Habían pasado 1000 años desde la división del reino. 1000 años en que se dividió el reino del norte, el reino del sur. 1000 años en que habían llegado los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. En el tiempo de Jesús estaban los romanos. Habían pasado 5 imperios. Había prejuicio, había división. Humanamente hablando, era un lugar muy complejo. Y en medio de este contexto ocurre algo aparentemente extraordinario, la conversión de Simón, que ahora un hombre con influencia, un hombre reconocido, un hombre que aparentemente creyó, que fue bautizado, que estaba corriendo detrás de Felipe para que Felipe lo discipulara. Desde afuera parecía una gran victoria. La carta de oración de Felipe, mejor dicho, eso había sido impactante. Pero más adelante el texto revela la realidad de su corazón. Y esta es la enseñanza clave para nosotros. No todo lo que parece espiritual es genuino. No todo entusiasmo inicial es evidencia de un corazón regenerado. Hermanos, el ministerio nos confronta con esa tensión, con esa apariencia versus la realidad. El ministerio tiene la función que el Señor lo permite, lo usa no para trabajar muchas veces con la gente, sino para trabajar con nuestro propio corazón. Por eso el Señor no nos llama a servir desde la emoción, sino desde la madurez. Por eso uno de los requisitos para servir es no ser nuevo en la fe. El Señor no nos llama a idealizar, sino a discernir. Porque así como Felipe se encontró con Simón, hermano, nosotros nos encontraremos con situaciones, con personas que pondrán a prueba nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra claridad espiritual. Y aún más importante, es que debemos entender que el peligro no está solamente afuera. El peligro está en la posibilidad de que nosotros nos parezcamos a Simón. ¿Cómo? De aparentar una transformación sin realmente haber sido transformados. Por eso la invitación es clara. Sirvamos con pasión, sí, pero también sirvamos desde el entendimiento, con los piecitos puestos en la tierra. Amemos la obra, pero sin ignorar la realidad. Y cuidemos nuestro corazón. Yo estoy predicando esto porque creo que el Señor está tratando de cuidar su corazón en el momento en que usted empieza a servir y se empieza a encontrar con personas que no necesariamente van a responder como nosotros creemos. Hermanos, este pasaje nos presenta una escena profundamente significativa. Los samaritanos habían escuchado la predicación de Felipe, habían creído en el Evangelio, habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, externamente habían respondido correctamente al mensaje. Pero el texto introduce, el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces llega Pedro y Juan, oran por ellos, les imponen las manos y finalmente reciben el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser honestamente o teológicamente honestos. Y cuando usted lea la Biblia debe ser honesto. Entonces tendremos que preguntarnos, ¿puede alguien creer y no tener el Espíritu Santo? ¿Es necesario que para yo recibir el Espíritu Santo entonces alguien venga y me imponga las manos? Eso es lo que dice el pasaje. Y para responder esto correctamente, como lo hemos enseñado en este tiempo, no podemos interpretar versículos aislados del texto. El libro de los Hechos no es un libro netamente doctrinal, es un libro históricamente redentivo. Narra momentos únicos e irrepetibles en el desarrollo del plan de Dios. Y este es uno de esos momentos únicos e irrepetibles. Aquí Dios está haciendo algo profundamente intencional. Lo que está tratando de hacer Dios o hablarnos es que Dios está uniendo a los judíos y a los samaritanos en un solo pueblo. Pueblos que durante al menos 1000 años habían estado divididos, habían vivido enemistad, rechazo, división, pero ahora en Cristo esta barrera está siendo derribada.
Es por esto que el Espíritu Santo no se manifiesta inmediatamente. No porque le faltara algo a los samaritanos en términos de salvación, ya habían sido salvos, sino porque Dios estaba orquestando este momento visible, público, apostólico. Él estaba revelando una verdad incuestionable. ¿Cuál es esta verdad? No hay dos iglesias, no hay dos pueblos de Dios, no hay dos espíritus, hay un solo pueblo, hay un solo cuerpo. El patrón de los hechos de los apóstoles nos muestra que en Hechos capítulo 2, los judíos creen y reciben el Espíritu Santo. Viene el Pentecostés, que ya lo estudiamos hace algunas semanas. Hermanos, este Pentecostés fue un momento único de la historia. Aquí arranca la iglesia. Hay muchas personas, hay muchos congresos que le llaman Pentecostés, queriendo repetir lo que ocurrió hace 2000 años. Pero este momento fue único y especial. En Hechos 2, los judíos creen. En Hechos 8, los samaritanos creen y luego reciben el Espíritu. Y luego estudiaremos más adelante en Hechos capítulo 10, cómo el Evangelio llega a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Todos aquellos que no hacen parte del pueblo de Israel. En Hechos 10, el Evangelio llega a los gentiles, reciben el Espíritu y luego son bautizados. No es que haya una inconsistencia acá, es que hay una progresión, una revelación progresiva del Señor. Dios está mostrando paso a paso que todos, que sin distinción, somos incorporados en el mismo pueblo. Entonces viene la pregunta, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Porque aquí cuando leemos, ellos habían creído y luego viene Pedro y Juan y les pone las manos y reciben el Espíritu Santo. Insisto, este es el momento único de la historia. El patrón bíblico a lo largo de todo el Nuevo Testamento es que en el momento en que una persona cree, si cree, es porque el Espíritu Santo vino e hizo la obra. Quizás es inmediata, paralela, no sé ese misterio cómo ocurrirá, no lo puedo explicar con las Escrituras. Pero el Espíritu Santo es el que pone la convicción en nuestro corazón de verdad, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo es el que nos hace confiar y creer en Cristo. Entonces, en el momento en que el Espíritu Santo viene, soy salvo y creo en Él. Somos sellados en ese instante, no después. No en una segunda experiencia. No cuando empiezo a orar en lenguas. Y esto significa que no existe un verdadero creyente que no tenga el Espíritu Santo. Si hay alguien que verdaderamente creyó, es porque tiene el Espíritu Santo. La salvación no viene por partes. Dios no salva a medias. Entonces, ¿qué ocurrió en Hechos 8? Lo que vemos aquí no es una norma para todos los tiempos, sino es un evento transicional único. Dios había retrasado esta manifestación visible del Espíritu para que cuando los apóstoles llegaran e impusieran las manos, gritara a todo el mundo que solo Dios tenía una iglesia, que los samaritanos no son un grupo aparte, que son parte del mismo cuerpo de los judíos que han creído. Y otra cosa que tenemos que entender acá, y es que la imposición de manos no transfiere en el Espíritu como si fuera un poder humano manipulable. Es simplemente un medio visible que Dios usa para autentificar la unidad apostólica y eclesial que solamente tenían los 12 apóstoles. En el momento en que se acaban los 12 apóstoles, no existen apóstoles conforme a las Escrituras. Existirá el término apóstoles en minúscula que hace referencia al término de ser enviados, pero no a los atributos y a los dones que tenían ellos en esta iniciación de la iglesia. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto? Para saber que si hemos creído verdaderamente en Cristo, no nos hace falta nada. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si no lo tienes a Él, no tienes nada. Que no necesitas una experiencia adicional o emocional, o orar en lenguas, o caerte al piso para completar lo que Cristo ya hizo por ti. Tu salvación no depende de sensaciones, sino de la obra completa de Cristo y del sello del Espíritu Santo. Por eso cuando muchas veces preguntamos a una persona ¿cuándo creyó? Si fuéramos desde el punto de vista de otra doctrina, diría el día que yo fui al encuentro y alguien oró, hice la oración de fe. Pero cuando usted ya empieza a entender el Evangelio y las Escrituras, probablemente usted dice, mire, yo más o menos creí como en esta época de mi vida, pero yo no tengo un evento o algo, sino porque fue quizás algo que el Señor fue haciendo en nuestro corazón y creímos en Él. ¿Qué nos quiere enseñar al Señor a través de esto? Que hay una unidad en la iglesia.
que si todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo, por más que te moleste a ti, al cielo también irá un carismático, un pentecostal, si es que creyó igual que en que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Si no hay otra diferencia doctrinal importante y has confiado en Cristo, pues ir al cielo y serán de tu misma familia. Y esto nos sirve a nosotros, hermanos, para no tener o quizás pensar que tenemos algún tipo de superioridad espiritual, que no hay lugar para dividirnos por experiencias, que no hay cristianos de primera y cristianos de segunda. Lo único que hay son pecadores que hemos sido salvos por la misma gracia. Esto nos llama, hermanos, a derribar barreras. Así como Dios unió a los judíos y samaritanos que no se podían ni ver, que si tenían que pasar por Samaria preferían caminar días con tal de no pasar por ese lugar. Hermanos, Dios unió a estos dos pueblos y hoy Dios sigue haciendo lo mismo. Y eso incomoda, porque todos tenemos samaritanos en nuestra mente. Personas que nos cuesta aceptar, personas que nos cuesta incluir, personas que nos cuesta reconocer, personas que pueden ser marginados sociales, personas con historias difíciles, creyentes diferentes a nosotros. En resumen, todos aquellos que naturalmente nosotros excluíamos, pero que el Evangelio rompe todas estas categorías y las introduce dentro de nuestra misma familia de la fe. Dios incluye personas que nosotros naturalmente dejaríamos fuera. Y no solo incluyen, sino que las hace parte del mismo pueblo. Miren, cuando estábamos en el seminario hace unos 7 años, nosotros estudiamos en un seminario que es el seminario que preparó a Sofía Müller, a los mártires que murieron en Ecuador. El espíritu de este seminario es, o lo era, llegar a las tribus no alcanzadas. Entonces un misionero se preparaba en supervivencia. El misionero se preparaba en caza, en pesca, y entonces lo dejaban en un helicóptero en un claro del bosque, y el misionero se metía un mes dentro del bosque a buscar las tribus no contactadas, y luego empezaba poco a poco a acercarse a ellos con el fin de que en algún momento, años después, les pudieran predicar el evangelio. Ellos llegaron como no estoy seguro, pero alrededor de los 80 a Colombia. Muchos misioneros eran americanos y algunos misioneros los secuestró la guerrilla. Nosotros tuvimos profesores, sobre todo en un especial que se llama Dan German, él llegó a los Nucacmacún en el Guaviare. Este es otro día les contaré eso. Tiene un testimonio espectacular. El punto es que este hombre, no existían las redes sociales, no existía teléfono, existían los radioteléfonos. Y este hombre negoció con la guerrilla por la liberación de un compañero de él. Le sacaron una cantidad de dinero y al final mataron al misionero. Entonces, el seminario tenía esta idea acerca de las guerrillas, con toda la razón. Y entonces nosotros en esa época fue donde empezamos a ir a los campos de guerrilla a predicar el evangelio con Valentina Pequeña. Y obviamente eso generaba cierta resistencia en ellos. Porque ¿cómo ustedes van a ir a predicarle a estas personas? Y en su corazón había cierta aversión con ellos, y con toda razón. Pero hermanos, a nosotros el Señor nos manda y nos envía a predicarle a todo el mundo. Y el guerrillero tiene tanta necesidad como el paramilitar o como el ladrón o como el habitante de calle, como usted o como yo. Porque usted se cree con mayor, no sé cómo llamarlo, como se cree mejor que un guerrillero. Si usted se cree mejor que un guerrillero, un paramilitar, es porque no ha entendido el evangelio. Porque finalmente nosotros todos somos pecadores. Y pongámosle otro punto. ¿Usted se cree mejor que un homosexual? ¿Su pecado es mejor que el de ser un homosexual, un travesti o un drogadicto? Porque si es así, no hemos entendido el evangelio. En que el evangelio y la paga del pecado es muerte. Y tanto el homosexual irá al infierno como aquel que perseveró en la mentira. Son los mismos pecados. Hermanos, la disciplina en la iglesia, y algún día hablaremos de eso, y ojalá el Señor nos cuide de no practicar algún día en la iglesia. La disciplina de la iglesia, creo que Mateo 18, viene donde una persona recurre o persevera en su pecado una vez es miembro de la iglesia. Y no necesariamente tiene que ser un pecado escandaloso. Puede ser que la persona no dejó de mentir. Y se le confrontó, fueron 2 o 3, luego fueron más, luego se le confrontó con la iglesia y la persona no se arrepintió.
por la mentira, esta persona podría entrar en un proceso de disciplina eclesiástica. No hay diferencia, hermanos. Dios no cambia el evangelio de acuerdo al grupo al que usted quiera llegar. Lo que cambia es la forma en que cada momento de la historia Dios confirma que el evangelio es para todos. La salvación es una sola. ¿Para quién es la salvación? Para todos los que han de creer. Y en medio de esta obra gloriosa del Espíritu Santo, donde Dios une lo que por siglos estuvo dividido, el texto introduce una nota inquietante. No todos los que están cerca de la obra han sido transformados por ella. Y esto nos lleva al siguiente punto. Punto número 2 de la enseñanza. El peligro de una fe que es mercantilizada. Alguien que por favor lea el versículo 18 al 21. Continuamos este relato de los hechos. Nos encontramos con un momento que revela la claridad o con claridad la verdadera condición del corazón de Simón. Hasta aquí todo parecía indicar que el hombre había respondido positivamente al Evangelio. Lo hemos dicho muchas veces, había creído, se había bautizado, estaba siendo discipulado, está cerca de la obra, pero no había creído. Y ya vimos que en el contexto en el que se desarrolla el ministerio, probablemente para cualquier predicador quisiera tener este hombre ahí sentado, porque este hombre le abría puertas, le daba reconocimiento al ministerio. Hermanos, muchos misioneros o pastores se emocionarían de tener una persona como él, pero Pedro, ya un hombre maduro, no tiene problema en confrontar su pecado. Y lo que sucede ahora es que Pedro pone en evidencia que su experiencia había sido externa, pero que su experiencia no había transformado el corazón de Simón. El texto nos dice que al ver que el Espíritu Santo era dado por la imposición de las manos, Simón ofrece monedas, ofrece dinero para comprar y obtener este poder. Este gesto no debe entenderse como un simple error o ignorancia, sino como una revelación profunda de su manera de pensar. Simón interpreta la obra de Dios en términos de intercambio. Para él lo espiritual es algo que puede adquirirse, manejarse o ponerse al servicio de sus propios intereses. En lugar de rendirse a Dios, él intenta apropiarse de su poder. Aquí encontramos una verdad teológica fundamental. La gracia de Dios no puede ser comprada ni manipulada. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal que el ser humano pueda controlar, sino Dios mismo obrando soberanamente en aquellos que Él ha regenerado. Todo en la vida cristiana descansa sobre la gracia, no sobre el mérito, no sobre el esfuerzo humano o los recursos que podamos ofrecer. Intentar adquirir lo que Dios ha dado gratuitamente es en esencia no haber entendido el Evangelio. Si tuvieras o tuviéramos en medio de nosotros un concejal o el alcalde local y quisiéramos algo de él, no le diríamos, le ordeno por el poder de Cristo que me des un trabajo o que me arregles la calle enfrente de la casa. Muchas personas le tienen respeto más al hombre que al propio Espíritu Santo y enmascara bajo el título del poder o de la autoridad mandar al propio Dios. Por esta razón, la respuesta de Pedro es tan contundente. Sus palabras no son exageradas, sino son proporcionales a la gravedad del problema. Pedro no solo rechaza la oferta de Simón, sino que declara que no tiene parte ni herencia en este asunto, porque su corazón no es recto delante de Dios. Con esto, él deja claro que el problema no está en la acción aislada, sino en la condición interna. Simón estaba cerca de la fe, pero no había sido transformado por ella. Decía, lo que hace Pedro aquí en los Hechos de los Apóstoles no es un acto de dureza, no es un acto de arrogancia, es un acto de amor. Porque el amor bíblico no encubre el pecado, hermanos. Cuando en juego está el alma de la persona, debemos confrontarlo. Pedro no busca humillar a Simón, sino busca despertarlo. No habla desde un lugar de superioridad, sino desde la urgencia de alguien que ve el peligro real. Callar habría sido más cómodo, pero también más cruel, de la misma manera que en el matrimonio o en la familia.
Yo no puedo confrontar, un ejemplo, ay no, es que si le digo a Milena que tiene una adicción con el celular, después hay un problema en la casa y toda la semana estamos peleando, mejor no le digo. Entonces mejor me quedo callado para que no hayan problemas en la casa. Eso no es amor. Ahí yo estoy pensando en mi beneficio, cuando la otra persona está en una adicción. Cuando es una adicción que es igual o similar a la marihuana, incluso estudios dicen que incluso puede ser peor. Y nosotros estamos propiciando muchas veces eso en los niños. ¿Cuántos no ponen a sus hijos cuando empiezan a aprender a comer frente a una pantalla? Porque el niño come más tranquilo frente a un computador. Entonces lo dejan ahí comiendo. ¿Cuántos no están cansados todo el día de trabajar, de hacer cosas? Póngase a ver televisión, con eso yo descanso. Y lo que estamos es pasándole sus cachitos de vareta ahí poquito a poquito, propiciando adicciones, y después cuando se nos salen de las manos nos asustamos. Cuando nosotros mismos fuimos los que propiciamos esto. Hermanos, cuando una persona se hiere fácilmente o huye de la autoridad, muchas veces no solo refleja la inseguridad o las heridas, sino que está mostrando una falsa humildad, un falso sometimiento que llaman. Externamente parece dócil, pero internamente se resiste, se ofende, se cierra a la corrección. Esta actitud puede disfrazarse incluso de espiritualidad, pero en realidad evita que el corazón sea confrontado y transformado. La Biblia advierte de eso. Hay quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Segunda de Timoteo 3:5. También hay una humildad que en realidad es engañosa y carnal. Colosenses 2:18-23 lo menciona. En contraste, una verdadera humildad sí recibe la corrección porque sabe que Dios usa la autoridad para formar el corazón. Por eso, Hebreos 12:6 recuerda que el Señor disciplina al que ama. Así, el problema no es solamente una acción externa, sino un corazón que aún no se rinde plenamente a Dios y que necesita pasar de una sumisión aparente a una transformación genuina delante de Dios. Muchas personas buscan ser pastoreadas, buscan ser discipuladas, pero les dejas una tarea y nunca la hacen. Hermanos, debes saber que la Biblia nos llama a saber, a entender, a conocer que a través de su palabra nos brinda esperanza, nos brinda consuelo, pero también nos brinda corrección. La Biblia nos exhorta, nos corrige y en algunos casos también la disciplina es un acto de amor. Discipular no es solamente ir a tomar cafecito y charlar y mirar cómo están las cosas en el país. Discipular va con disciplinas espirituales. Pero nuestro corazón adámico, en ese corazón de Eva, según corresponda, siempre tendremos excusas para hacerlo. Hermanos, es posible estar rodeado de lo espiritual, de participar en actividades religiosas e incluso de profesar de fe, de haber sido bautizado y estar siendo discipulado, aún así no haber experimentado la verdadera conversión. Simón no rechaza el evangelio, él lo distorsiona. Y esta distorsión es particularmente peligrosa porque puede parecer genuina mientras que en realidad sigue centrada en el yo. Una fe que busca utilizar a Dios en vez de someterse a Él. Ahora, al traer esto a nuestro contexto, debemos reconocer que esta misma actitud puede manifestarse hoy, quizás de unas maneras más sutiles. Cuando alguien se acerca a Dios, principalmente por lo que puede recibir, cuando el servicio se convierte en un medio para obtener el reconocimiento. Muchas personas, y yo en alguna época en mi vida caí en eso, servir con los más pobres, con los necesitados. Dejo mi carrera, dejo la universidad, de todo, y me voy a vivir en un lugar de invasión. En muchas ocasiones las motivaciones de mi corazón eran arrogantes, eran sentirme superior que los que no iban a ese lugar. Aún el servicio puede estar enmascarado de una doble motivación. Por eso digo, cuando alguien se acerca a Dios principalmente por lo que puede recibir, se está equivocando. El pasaje de hoy de Hechos 8 nos confronta con una pregunta esencial. Y es una pregunta que usted debe hacerse. ¿Por qué sigue a Cristo? ¿Por qué está hoy aquí? ¿Por qué madruga a venir a la iglesia? ¿Por qué vio un video de 13 minutos? Sí lo vio. Pero también pregúntese por qué no lo vio. ¿O por qué no viene? ¿Está siguiendo a Cristo? Hermanos, no basta con creer o participar externamente. El problema de fondo es la motivación de nuestro corazón.
Podemos acercarnos a Dios buscando los beneficios o rendirnos por Él, o rendirnos a Él por quien es Él. ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Por lo que Él te ofrece o por lo que Él es? Y el llamado de Jesucristo no deja espacio para medias tintas, para ser tibio. ¿Sabe cómo nos llama? Y tres cositas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Cada frasecita de esta daría una predicación completa. Si quisiéramos predicarle a alguien el Evangelio, realmente digan, sí, niéguese a sí mismo, niéguese a sus sueños, a sus emociones, niéguese a su vida, tome su cruz y sígalo. Predicamos así. Porque esto surge de este Evangelio actual. Bonhoeffer Enfer es un duro y el hombre llama esto la gracia barata, que pone el enfoque en lo que el hombre recibe y no en la obra de Cristo. Y entonces Dios se convierte en el medio con el cual yo alcanzo mis fines en lugar de Cristo ser el mismo fin. Pero Jesús nunca prometió una vida fácil. Si usted lee los evangelios, va a encontrar que seguir a Cristo implicó un costo, una renuncia o incluso el sufrimiento. Hermanos, la gracia de verdadera no elimina las dificultades, sino que transforma el corazón a través de ellas. Por eso el punto central permanece. No se trata de mejorar conductas externas, sino de una transformación interna que solo Dios puede hacer. Cuando entendemos que todos por gracia, dejamos de intentar de usar a Dios para comenzar a rendirnos completamente a su voluntad. Cuando usted predica el Evangelio, ¿qué le enseñaron normalmente? Si está enfermo, el Señor le dará paz, le dará sanidad. Si está en pobreza, no tiene trabajo, le predica usted en la necesidad. Nos enseñaron a predicar el Evangelio en función de la necesidad del otro. Pero ¿qué pasa si una persona se acerca y dice, yo estoy bien, tengo mi esposa y estamos bien, mis hijos están bien, yo estoy bien de salud, pues tengo lo necesario para vivir? ¿Sabe qué? Mucha gente que piensa de esta manera en el Evangelio, se le acabó el Evangelio. No tiene cómo predicarle el Evangelio. ¿Por qué? Porque, claro, hay una oportunidad si está enferma. Hay una oportunidad si se van a separar. Hay una oportunidad si usted no tiene trabajo. Es que ese no es el Evangelio. Porque ¿qué pasa con esa persona cuando viene acá? Pues se va a estrellar. Porque puede ser que no consiga trabajo inmediatamente, que su enfermedad siga, que sus problemas con su esposa continúen. El Evangelio es mucho más que todo esto. Este es el corazón torcido de Simón. Y la única respuesta posible no es negociar mejor. Lo que Dios le está mandando ahora es arrepentirse verdaderamente. Porque donde la gracia es entendida correctamente, el corazón deja de buscar poder y comienza a buscar a Dios. Que nos lleva al tercer punto. La soberanía de Dios en la salvación. Versículo 22 al 25. ¿Alguien que lo lea, por favor? Por quien viene amargura y enfermedad de objetar, respondiendo entonces, rogad vosotros por mí, nada de esto que habéis hecho. Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra. Bueno, después de esta fuerte reprensión de Pedro, el texto no termina con una condena inmediata, sino con un llamado. Pedro no le ofrece a Simón una segunda oportunidad basada en el esfuerzo, ni le da una estrategia para corregir su error. Pedro le dice algo mucho más profundo. ¿Qué le dice? Arrepiéntete. Y esto es clave, porque Pedro está señalando que el problema de Simón no es simplemente lo que él hizo, sino lo que hay en su corazón. El problema no es externo, el problema es interno. No es solamente su conducta, es su condición. Simón no necesita aprender a hacer mejor las cosas. Simón necesita un cambio de corazón. Y eso es lo que hace el llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, no es solamente sentir tristeza por el error, sino es reconocer que algo salió mal. No es solamente reconocer que algo salió mal. El arrepentimiento es algo mucho más profundo. El arrepentimiento es reconocer
que el pecado principalmente es una ofensa contra Dios. Si yo peco con mi esposa, yo debo pedirle perdón a mi esposa, pero reconociendo que principalmente mi problema no es con mi esposa, sino mi problema es con Dios. Y esto nos debe llevar a abandonar la autosuficiencia, a dejar de confiar en nosotros mismos y a volvernos a Dios en humildad. Hermanos, cualquier persona puede cometer cualquier pecado. La arrogancia nos lleva a nosotros a pensar que no, yo nunca volveré a hacer esto, yo nunca caeré en esto. Esas son las personas que más caen. Alguna vez, no sé en qué contexto se los dije, pero ¿quiénes son los que normalmente se ahogan en un río? ¿Los que no saben nadar o los que nadan bien? El que no sabe nadar se acerca a la orillita y se moja los pies y no se mete allá. Pero quien sabe nadar se mete. Y el que sabe nadar se mete y no ve los remolinos que lo chupan, lo jalan y son los que terminan ahogándolo. Cuando usted se cree superior, cuando usted se cree que tiene una espiritualidad y una madurez, ese es el plan perfecto para el error. Por eso Pedro añade aquí una frase que puede parecernos difícil. Quizás te sea perdonado. Y esto no significa que Dios sea inestable, ni que el perdón de Dios sea incierto. Lo que Pedro está enfatizando es otra cosa. La soberanía de Dios no está obligando a nadie. Dios no responde a presiones humanas. Dios no concede su gracia porque alguien haga algo para merecerla. La gracia, por definición, es inmerecida, es un regalo. Y precisamente porque es un regalo, no puede ser exigida, ni controlada, ni garantizada por medios humanos. Y otra cosa que ocurre con la gracia, hermanos, es que muchas veces nos llevamos a comparar con otros. ¿Por qué Dios bendice más a estas personas? ¿Por qué Dios le permite vivir circunstancias aparentemente mejores a otros y a mí no? Y entonces me pongo de mal genio con Dios y me peleo con Dios y me aparto de Dios a ver quién gana. No, hermanos, la gracia es personal, es intransferible, es un regalo, tanto como la salvación. Y esto destruye completamente la idea de que nosotros podemos manejar a Dios. Personas que están acostumbradas a manejar personas, a manejar cosas, a manejar el hogar, a hacer lo que ellos quieren, a manipular al esposo, a manipular a los hijos, a manipular a los vecinos, a manipular a todo porque se obtiene y se pone en el centro siempre. Entonces llega a la iglesia y piensa que puede manipular la iglesia, manipular a Dios para obtener sus beneficios. Y esas son las personas que se amargan porque llegan y se van a encontrar con una barrera. ¿En qué? En que Dios es Dios y que nosotros simplemente somos unas hormiguitas pequeñitas al lado de Él. ¿Por qué? Porque también en algún momento de nuestra vida debemos entender que la salvación pertenece al Señor. Por eso es que hay una advertencia grandemente aquí. El versículo 23. Búscalo en sus Biblias que este versículo es bien importante. 8:23. ¿Qué dice? ¿Usted cree que Simón se veía así? Tenía plata, tenía poder, tenía gente, tenía reconocimiento. Aparentemente para él estaba bien. No necesita de nada ni de nadie. Pero Pedro le dice, hermano, esto es solamente una fachada. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro no está describiendo aquí solamente un pecado puntual, sino su condición espiritual profunda. Y si usted no es creyente, por más que tenga likes, por más que tenga lo que sea, por más que tenga éxito social, por más que haya alcanzado cosas en la vida, pero si en su corazón está endurecido con Dios, la Biblia le está diciendo hoy a usted, en hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. La hiel de amargura revela esta condición de corrupción interna. Y la prisión de maldad muestra que Simón no es libre. Usted, por más que quiera decir, no, es que yo no creo en Dios, ni en la iglesia, y en los pastores, y cómo roban, y no sé qué. Hermano, usted simplemente, bueno, no le puedo decir hermano porque usted no es hermano, o hermana, usted simplemente es una persona que es esclava. Y es esclava al pecado, es esclava al mundo, es esclava a Satanás. Por más que sonría, por más que tenga la vida comprada y asegurada, simplemente es un esclavo o una esclava. Y esta es la seriedad del asunto. Si esta condición no cambia,
no se queda solamente en el presente, sino que tiene unas consecuencias eternas. La Escritura enseña que quien permanece en esta condición, rechazando la obra de Cristo, permanece bajo la condenación. Juan 3:18. Es decir, esa prisión no es solamente una imagen espiritual momentánea, sino es una realidad que, sin arrepentimiento, termina o culmina en una separación eterna de Dios. Por eso la exhortación de Pedro aquí no es que sea dura sin razón, no es que sea exagerada, es un acto de urgencia, es un acto de amor, porque advertir a alguien que su condición, advertir a alguien de su, escúchame bien que esto es bien importante, advertir a alguien que ha decidido voluntariamente darle la espalda a Dios o endurecer su corazón, cuando usted le advierte, esto no es una condenación que sale de usted. Esto es usted mostrándole a esta persona que ha decidido dar la espalda a Dios dónde va a dirigirse, dónde va a terminar si no se arrepiente y si no se rinde delante de Él. El llamado al arrepentimiento no es opcional, es la única salida de la prisión, no solo ahora, sino también para la eternidad. Ahora el texto nos muestra la respuesta de Simón y debemos leerla con cuidado. ¿Qué dice Simón? Rueguen ustedes por mí. Esto llama la atención, porque Simón no ora. ¿Por qué él no ora? Simón no confiesa directamente. Simón no expresa su arrepentimiento. Él está diciendo, oren entonces ustedes por mí. Y el texto no dice más. No sabemos cómo terminó su historia. Y esto no es accidente. El relato queda abierto intencionalmente, porque Lucas no quiere que nos enfoquemos en juzgar a Simón. Quiere que nos miremos a nosotros mismos. La pregunta ya no es, ¿qué pasó con Simón? La pregunta es, ¿qué está pasando conmigo? Y ojalá podamos hacernos esa pregunta hoy. ¿Qué está pasando conmigo? Porque es posible, insisto, estar cerca de la verdad, estar hoy aquí sentado, escuchar la palabra, y estoy seguro que todos los que estamos acá, quizás a excepción de los dos pequeñitos, cualquiera de ustedes podría pasar acá al frente y dar una charla y explicar el Evangelio, incluso con versículos bíblicos. Pero ¿será que todos, si morimos hoy, vamos al cielo? Y yo tengo la obligación y el deber de decirle también hoy que si usted no ha rendido su vida al Señor, se arrepienta. No por mí, no por Milena. Somos pasajeros incluso en sus vidas. ¿A dónde irá sin Dios? Y la Biblia, insisto en eso, solo menciona dos cosas. O usted es hija de Dios, o usted es enemiga de Dios. O usted recoge y es bendecida por Dios, o usted desparrama con Dios. O el amor de Dios está con usted, o el juicio de usted está todos los días sobre su vida. Y el mayor engaño de Satanás es hacerle creer y entender que usted no necesita de él. Es tanta la soberbia y el orgullo en su corazón, y usted dice, yo estoy bien, yo no necesito de Dios. Quizás más adelante. Es posible sentir temor por las consecuencias. Y quizás mi idea de decirle esto hoy no es que usted tenga temor por las consecuencias, sino que usted verdaderamente se arrepienta. Es posible que usted quiera evitar el juicio, pero es posible que usted quiera evitar el juicio y no querer cambiar. Por eso el llamado de hoy sigue siendo el mismo. Arrepiéntete. No ajustes tu comportamiento solamente. No busques simplemente aparentar. No intentes negociar con Dios. Ríndete, reconoce tu necesidad. Ven a Él con humildad. Porque al final, hermanos, la diferencia entre una fe verdadera y una fe falsa no está en lo externo. Podemos, todos los que están acá, no tener ninguna adicción, no fumar, no robar, ser tranquilos, pero eso no nos va a llevar al cielo. Al final de este pasaje entendemos que la escena no gira alrededor de Felipe, ni de Pedro, ni de Simón, ni alrededor de Cristo, sino alrededor de Cristo. No gira alrededor de Felipe, ni de Pedro, ni de Simón, sino alrededor o en torno a Cristo. Él es quien está obrando en medio de la historia. Él es el que une personas que por siglos estuvieron divididas. Él es quien derriba barreras que parecían imposibles. Él es quien muestra su gracia, no por los méritos humanos.
Al mismo tiempo, es Cristo quien deja al descubierto el corazón, evidenciando que no basta con estar cerca de la fe o participar externamente de lo espiritual, sino que ha ocurrido una verdadera transformación. Hermanos, la historia de Simón nos confronta precisamente con esta realidad. Es posible ver la obra de Dios, admirarla o incluso acercarse a ella y aún así permanecer con un corazón no rendido. No hay un rechazo abierto, pero tampoco hay una entrega genuina. Ustedes no ven que Simón está diciendo, ya no quiero nada de Cristo, no me hablen nada de los apóstoles. Él no está haciendo eso. Él está de hecho siendo discipulado. Sin embargo, la Biblia no lo dice, pero si él hubiese muerto así, seguramente estará en el infierno. Termino con esto, hermanos. El Evangelio nos recuerda que la gracia que muchos intentan alcanzar, controlar o incluso negociar, ya fue dada completamente en Jesucristo. Él vivió la perfecta obediencia. Él murió por ti. Él resucitó para ofrecer una salvación que no puede ser comprada. Únicamente puede ser recibida por gracia mediante la fe. Por eso, la respuesta a este texto demanda no solamente un ajuste externo de mis comportamientos, sino una mejor versión de nosotros mismos. Hermanos, el Señor nos está hoy pidiendo que nos arrepintamos, que nos rindamos delante de Él por completo en todas las áreas de nuestra vida. La invitación final no es acercarnos a Dios por lo que podamos obtener, sino venir a Cristo reconociendo nuestra necesidad, abandonando toda nuestra autosuficiencia y confiando plenamente en su obra, porque la gracia es entendida correctamente en el corazón que deja de buscar los beneficios y comienza por fin a buscar a Cristo mismo. Busca a Cristo mientras sea agradable hacerlo. Vamos a orar.